El hola hombre, que no sabía que era padre, pagó el tratamiento de una niña desconocida, y 1 hora más tarde vio a su ex tomándola de la mano y se dio cuenta de que era su hija. La vida se resquebrajó para Alexander Reed en ese instante, una grieta que reveló la verdad más brutal y hermosa a la vez. Alexander Reed había forjado su nombre en algo más grande que la vida, el tipo de reputación que hacía que la gente bajara la voz cuando él entraba en una habitación. A los 35 años era un director ejecutivo millonario con un traje impecable, una mandíbula afilada y unos ojos azules que parecían ver solo números, no personas. Para él, las emociones eran pasivos, distracciones que debilitaban la concentración de un hombre. Se había abierto camino hasta la cima a base de ambición implacable y el imperio que comandaba era a la vez su escudo y su prisión. Su cabello rubio siempre estaba perfectamente peinado, su sonrisa medida, y su tiempo era demasiado valioso para desperdiciarlo en algo que no produjera ganancias. En las galas de caridad firmaba cheques con el mismo desinterés con el que autorizaba fusiones corporativas, y sin embargo el mundo lo aplaudía como generoso. Alexander mismo no sentía nada, pero el pasado tenía una forma de persistir en las sombras. Había noches en las que se sentaba en su oficina de látigo, en lo alto de la ciudad, y veía su reflejo en el cristal. Por un momento, en lugar de la imagen pulida que había construido, veía otra versión de sí mismo, años más joven, sentado en un pequeño café, escuchando la risa de una mujer con cabello castaño rizado y ojos castaños cálidos. Emily había sido la única que alguna vez perforó su armadura, la única que vio más allá de su arrogancia y encontró algo digno de amar, y sin embargo la había ahuyentado con la misma lógica fría que lo hizo rico. Cuando ella desapareció, se había llevado algo más que su presencia. Se había llevado la parte de él que podía creer en la ternura. Él se dijo a sí mismo que era lo mejor. El amor era inestable, el amor distraía a los hombres de sus metas, y el amor podía ser usado como un arma contra él. Y así enterró el recuerdo de ella bajo tratos, rascacielos y vuelos interminables a ciudades donde todos conocían su nombre, pero nadie conocía su corazón. Pasaron los años y pensó que la había borrado por completo. Aún así, había momentos en las horas tranquilas entre la medianoche y el amanecer, en los que sentía el vacío que ella había dejado. En una mañana gris de principios de primavera, Alexander entró en los pasillos de mármol de una clínica privada con la mente ocupada en cifras y contratos. Estaba allí no como paciente, sino como inversor, otra transacción que expandiría su imperio. Su asistente lo seguía, llevando una pila de carpetas y enumerando cifras que se difuminaban. Estaba a mitad de la firma de documentos, cuando escuchó un sollozo pequeño y roto resonar por el pasillo. Al principio lo ignoró. La gente lloraba en los hospitales todo el tiempo, pero el sonido atravesó el escudo que había llevado durante años, crudo y tembloroso. En contra de su buen juicio, giró la cabeza. Sentada en un banco estrecho, había una niña de no más de 4 años, con sus rizos rubios enredados alrededor de su rostro sonrojado, sus pequeñas manos agarrando el borde de su vestido mientras lloraba. Sus ojos eran del tono más asombroso de azul, claros y profundos como el océano, y por un momento Alexander olvidó cómo respirar. Una enfermera se inclinó para consolarla, murmurando sobre tratamientos y facturas, sobre una madre que no podía pagar. Alexander sintió un destello de irritación ante la ineficiencia de todo, seguido de algo mucho más extraño, un dolor que lo tiró desde el interior. Sin pensarlo, sacó su pluma y firmó otro formulario,
instruyendo al hospital para que cubriera los costos. «Encárguense de ella», dijo simplemente, restándole importancia como otro acto de caridad que le ganaría aplausos en la prensa. Y sin embargo, mientras caminaba de regreso por los relucientes pasillos, algo dentro de él estaba inquieto. Los ojos de la niña persistían en su mente, su color demasiado familiar, demasiado penetrante, como si pertenecieran a una historia que había tratado de borrar. Se dijo a sí mismo que no significaba nada. Solo otra niña, solo otro gasto. Pero mientras salía de la clínica, una tranquila inquietud se acurrucó en su pecho, del tipo para la que no tenía lenguaje. Él no sabía entonces que el pequeño acto que desestimó tan fácilmente desentrañaría los cimientos mismos de su vida, cuidadosamente controlada. La lluvia había comenzado cuando Alexander salió de la clínica, una llovizna suave que pintaba el pavimento con reflejos plateados. Se movió rápidamente. Su chofer ya lo esperaba cerca de las puertas de cristal. Pero antes de que pudiera entrar en el coche, algo lo hizo detenerse. Echó un vistazo hacia el estacionamiento, tal vez por costumbre, y en ese momento ordinario, su mundo cuidadosamente resguardado se resquebrajó. La pequeña niña rubia cuyo tratamiento acababa de pagar corría por el pavimento mojado, sus rizos rebotando mientras reía bajo la lluvia. Y luego, a solo unos pasos detrás de ella, vio a una mujer, su figura medio oculta bajo un paraguas. Llamó a la niña, su voz familiar, de una manera que retorció su pecho. Cuando levantó la cabeza y sus ojos se encontraron, Alexander sintió que el suelo se inclinaba debajo de él. Era Emily. Habían pasado 5 años desde que había desaparecido de su vida, pero la visión de ella era tan nítida que cortó a través de cada muro que había construido. Su cabello seguía siendo del mismo castaño profundo, rizándose en ondas húmedas alrededor de su rostro. Sus ojos el mismo tono rico de castaño que una vez había sido la única calidez en su mundo frío. Pero ahora había algo más, una fuerza en la forma en que se portaba, una reserva que no había estado allí antes. Ella se congeló cuando lo vio. Sus labios se separaron en shock. Sus dedos se apretaron protectoramente sobre el hombro de la niña, y en ese instante Alexander comprendió una verdad tan brutal que le robó el aliento. Los ojos azules de la niña no eran aleatorios, no eran una coincidencia, eran sus propios ojos mirándolo fijamente desde un rostro que debería haberle sido tan familiar como los latidos de su corazón. Se quedó clavado en el lugar, incapaz de moverse, incapaz de hablar. Los recuerdos se estrellaron contra él, la partida repentina de Emily, su silencio, las preguntas sin respuesta que había enterrado bajo dinero y ambición. Ahora lo sabía. Se había ido por la niña, su hija, la hija que nunca había conocido. Una hija que había crecido hasta convertirse en una persona que reía y respiraba sin él. Una hija cuyo dolor en esa clínica había sido real y él había pagado su cuidado como si fuera una extraña. Su garganta se cerró, su pecho se apretó con una mezcla de rabia hacia sí mismo y un dolor que no podía nombrar. La expresión de Emily se endureció rápidamente, su shock inicial desvaneciéndose detrás de una máscara de desafío. Se agachó para cargar a la niña en sus brazos, abrazándola fuerte como si la estuviera protegiendo de él. Alexander dio un paso adelante. Su boca se abrió con palabras que se negaron a salir. Quería preguntar por qué le había ocultado esto, por qué le había robado estos años. Pero debajo de las preguntas había una culpa que lo silenció. Él había sido el que la empujó, el que no le había dejado ninguna razón para confiarle algo tan frágil.
Recordó la forma en que una vez se había reído de sus lágrimas, la forma en que había desestimado su corazón como una complicación. Ahora esa crueldad había vuelto a él, encarnada en la forma de una hija que ni siquiera sabía su nombre. La llovizna se hizo más pesada, el sonido de la lluvia llenando el silencio entre ellos. Emily se dio la vuelta sin decir una palabra, caminando rápidamente hacia su coche, los brazos de la niña aferrados fuertemente a su cuello. Alexander los vio irse, su cuerpo rígido, su mente una tormenta. Siempre se había considerado intocable, un hombre que no perdía nada, que no pudiera reemplazar. Pero a medida que las luces traseras desaparecían en la lluvia, se dio cuenta de que ya había perdido algo invaluable, algo que ningún imperio podía restaurar. Por primera vez en años, Alexander Reed se sintió impotente, y en ese momento de impotencia, un solo pensamiento se arraigó, uno que lo perseguiría. La niña que había salvado como una extraña era su propia carne y sangre. Alexander regresó a su ático esa noche, pero el espacio que una vez se sintió como una fortaleza ahora parecía hueco, resonando con cada paso que daba. La ciudad brillaba bajo sus ventanas, los rascacielos palpitando con vida. Sin embargo, nada de eso lo tocaba. Dejó caer sus llaves en el mostrador, se aflojó la corbata y se sirvió un trago, aunque el whisky le quemó la garganta como fuego. Siempre se había enorgullecido de su capacidad para mantener el control, para compartimentar, para empujar los sentimientos en cajas y enterrarlos bajo capas de estrategia y ambición. Pero ningún muro en su mente podía contener la imagen del rostro de la niña. Sus rizos dorados mojados por la lluvia, sus ojos azules brillantes e inocentes, mirándolo fijamente con la misma profundidad que su propio reflejo. Caminó por la amplia habitación, sus zapatos pulidos haciendo clic contra el mármol, y se detuvo en la enorme ventana que daba al horizonte. Presionó una mano contra el cristal como si la superficie fría pudiera estabilizarlo, pero en el momento en que sus ojos se enfocaron en su reflejo, sintió un dolor tan profundo que lo asustó. Esos mismos ojos azules lo miraron fijamente, pero ahora no solo los veía en sí mismo, los veía reflejados en la pequeña niña que se había aferrado al cuello de Emily, su hija. La palabra misma se sentía pesada, extraña y sin embargo innegable. Tenía una hija que nunca había conocido, una hija que había crecido durante 4 años sin su presencia, su guía o su amor. La culpa lo carcomió, arañando a través de los recuerdos que había intentado olvidar. Pensó en el día en que Emily se había ido, en cómo había desestimado sus miedos, en cómo se había burlado de su dolor como si estuviera por debajo de él. Había estado tan seguro de que ella lo necesitaba más de lo que él la necesitaba. Y luego ella se fue, desapareciendo como humo, dejándolo convencerse de que había sido débil, sentimental, indigna de su mundo. Ahora entendía la verdad. Se había ido no porque fuera débil, sino porque era lo suficientemente fuerte como para proteger a su hija de él. Esa revelación lo golpeó como un mazazo. Durante años se había dicho a sí mismo que no había perdido nada cuando ella se fue, que su imperio era suficiente. Ahora, en el silencio de su ático, sabía que había perdido todo lo que alguna vez importó de verdad. Se dirigió a su escritorio, apartando los informes y contratos perfectamente apilados, buscando algo que no podía nombrar. Se sentó pesadamente en la silla de cuero, inclinándose hacia adelante, con los codos sobre el escritorio y la cabeza entre las manos. Su mente reprodujo el momento fuera de la clínica, la forma en que Emily lo había mirado, no con anhelo, ni siquiera con odio, sino con una ferocidad protectora
que lo cortó de su vida por completo. Ella había construido un mundo sin él, uno donde su hija estaba a salvo, y al hacerlo, lo había condenado a 4 años de ausencia que nunca podría deshacer. El pensamiento de Chloe recordó haber escuchado a la enfermera decir su nombre de pasada. Creciendo y creyendo que no era más que un extraño, se retorció dentro de él como un cuchillo. Las horas se mezclaron a medida que la noche se hacía más profunda. Alexander trató de ahogar el ruido en su cabeza con otro vaso de whisky, pero incluso el ardor del alcohol no pudo calmar la tormenta. Veía el rostro de Chloe en cada sombra, su risa en cada destello de sonido. Pensó en la forma en que ella se había aferrado a la mano de Emily, su confianza tan absoluta, y se preguntó si había alguna posibilidad de que alguna vez pudiera mirarlo con una fracción de esa misma confianza. Había construido su vida sobre transacciones, pero esto era algo que no podía comprar, ni con toda la riqueza del mundo. Al amanecer, Alexander todavía estaba despierto, con los ojos enrojecidos y el pecho pesado. Salió al balcón, el aire frío mordiéndole la piel, y dejó que el ruido de la ciudad lo invadiera. Susurró la palabra «hija» al viento, como si decirla en voz alta pudiera hacerla real. No sabía cómo enfrentar a Emily, cómo pedirle perdón, cuando él había sido la razón por la que ella se fue en primer lugar. No sabía cómo explicarle a una niña por qué su padre nunca había estado allí para sus primeros pasos, sus primeras palabras, su primera risa. Pero debajo de todo su miedo y culpa, una verdad había echado raíces más fuerte que las demás. Ya no podía fingir que no le importaba. Por primera vez en su vida, Alexander Reed admitió que era impotente, no contra rivales o mercados, sino contra su propio pasado. Y a medida que el sol se levantaba sobre la ciudad, proyectando luz sobre las torres de acero y vidrio, que una vez había pensado que eran el pináculo de su éxito, se dio cuenta de que nada de eso importaba ya. Lo que importaba era una niña de 4 años con rizos dorados y ojos azules, y la posibilidad, por muy pequeña que fuera, de que algún día la escuchara llamarlo padre. El doble día después de la revelación en el estacionamiento, Alexander no pudo concentrarse en nada que se pareciera al trabajo. Las reuniones se difuminaron, los números nadaban ante sus ojos, y las voces de los ejecutivos sonaban como estática. Su mente seguía volviendo a la imagen de Emily, sosteniendo a la niña en sus brazos. Una niña que llevaba su sangre, sus ojos, su propia presencia en su pequeño cuerpo. La realización lo había roto, pero el silencio que siguió había sido aún peor. Emily no le había dicho una palabra. Se había dado la vuelta como si ya no existiera, y ese desprecio dolió más que cualquier adquisición hostil que hubiera soportado. Durante años, él había sido el que decidía qué voces importaban y cuáles no. Ahora, en el espacio de un solo momento, ella lo había vuelto invisible, y descubrió que no podía soportarlo. A última hora de la tarde, se sentó en su oficina, mirando las luces de la ciudad con la mandíbula tensa y la mente acelerada. No era el tipo de hombre que esperaba a que las respuestas vinieran a él. Siempre había sido el que perseguía, el que exigía, el que doblegaba la realidad a su voluntad. Pero esto no era una negociación hostil en una sala de juntas. Esto era su hija. Esto era Emily. Sabía que si irrumpía en la vida de ella con su arrogancia habitual, le cerraría la puerta para siempre. Y sin embargo, la idea de seguir siendo un extraño para Chloe era insoportable. Ya se había perdido demasiado. Se había perdido su primera palabra, sus primeros pasos, los innumerables pequeños momentos que construyen una infancia.
No podía permitir que el futuro también le fuera robado. Le costó hasta la última onza de autocontrol esperar una oportunidad. A través de discretas averiguaciones, descubrió que Emily todavía vivía en la ciudad, aunque en sus tranquilas afueras, lejos de las torres de cristal que él gobernaba. Condujo hasta allí una noche, sin su chofer, sin un séquito, estacionando su coche en una calle con poca luz llena de casas modestas. El aire olía a lluvia y lilas en flor, el tipo de belleza ordinaria que había olvidado que existía. Se quedó de pie frente a la casa de ella durante varios minutos, agarrando el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos, antes de finalmente reunir el valor para salir. Cada paso hacia su puerta se sentía más pesado que cualquier trato que hubiera hecho. Cuando Emily abrió la puerta, se congeló. Su mano se apretó en el marco como si se estuviera preparando para el impacto. Estaba vestida de forma sencilla, su cabello castaño rizado recogido, sus ojos cansados pero agudos. Detrás de ella, una risa débil se deslizó desde el interior de la casa, la risa de Chloe, aguda y sin reservas. Ese sonido atravesó el pecho de Alexander, casi desarmándolo. Se aclaró la garganta, su voz más áspera de lo que esperaba. Emily comenzó, pero el nombre se le atascó en la lengua. Había practicado las palabras en el viaje, pero ahora todas se sentían huecas. Su expresión se endureció. «No deberías estar aquí». Su tono no tenía calidez, ni rastro de la mujer que una vez lo había mirado con afecto. Ella comenzó a cerrar la puerta, pero él la detuvo con la mano, con cuidado de no empujar demasiado, temeroso de asustarla o de llamar la atención de Chloe. «Por favor», dijo. La palabra extraña y pesada en su boca. Había pasado años comandando, ordenando, nunca pidiendo. Ahora estaba suplicando, y eso raspaba contra cada fragmento de su orgullo. «Solo quiero hablar». Los ojos de Emily brillaron con ira. ¿Hablar? ¿Después de 4 años de silencio? ¿Después de dejarme sola con todo? Su voz se alzó antes de forzarla a bajar, mirando por encima del hombro para asegurarse de que la niña no hubiera oído. Salió y cerró la puerta detrás de ella, cruzando los brazos como una armadura. «No puedes aparecer ahora y pretender que te importa». El pecho de Alexander ardió. Quería defenderse, decir que no había sabido que ella le había ocultado a Chloe, pero la verdad lo silenció. Él no le había dado ninguna razón para quedarse, ninguna razón para confiarle algo tan precioso. Se había reído de sus lágrimas una vez, se había burlado de su vulnerabilidad, y ese recuerdo ahora estrangulaba cada excusa. En cambio, su voz se quebró cuando finalmente habló. «Ella es mía, ¿verdad?» La pregunta se sentía patética, innecesaria, pero necesitaba oírla de sus labios. El rostro de Emily se suavizó por solo una fracción de segundo antes de que la dureza regresara. «Sí», dijo finalmente, sus palabras como una cuchilla. «Ella es tu hija, y es todo por lo que nunca estuviste listo para ser responsable». El aire entre ellos se espesó, lleno de años de silencio, dolor y arrepentimiento. Alexander tragó con fuerza su garganta seca. «Quiero conocerla», susurró. «No espero el perdón, no de ti, tal vez ni siquiera de ella. Pero no puedo fingir más, no puedo dejar que pase otro año sin intentarlo». Emily sacudió la cabeza, su voz baja pero feroz. «No entiendes lo que significa intentar. Ella no te conoce, no sabe lo que me hiciste. Para ella, el mundo es seguro, pequeño y lleno de amor. Podrías destrozarlo en un instante si entras con tu dinero y tu poder, pensando que será suficiente». Sus palabras cortaron profundamente, pero Alexander no se inmutó. Por una vez en su vida, no quería ganar una discusión, solo quería una oportunidad
por pequeña que fuera. Dio un paso atrás, bajando la mano de la puerta, su voz temblorosa pero firme. «Entonces dime lo que tengo que hacer. Lo que sea necesario, lo haré». Los ojos de Emily brillaron, aunque no podía decir si era por ira o por otra cosa. Se dio la vuelta, su mano agarrando el pomo de la puerta con fuerza. «Vete a casa, Alexander, solo vete». Luego se deslizó dentro. La puerta se cerró firmemente detrás de ella, dejándolo parado en el porche con nada más que el eco de la risa de Chloe, que se deslizaba a través de las paredes. Esa noche, mientras conducía de regreso por las calles tranquilas hacia las torres de la ciudad, Alexander sintió el peso de la derrota como nunca antes. En la sala de juntas, el fracaso era temporal, un obstáculo a superar. Pero aquí, en la batalla por la oportunidad de ser padre, el fracaso significaba perder algo que nunca podría reemplazar, y sin embargo, incluso a medida que el dolor en su pecho se profundizaba, un pensamiento lo mantuvo firme. No se rendiría. Alexander no regresó a la puerta de Emily al día siguiente ni al siguiente, aunque el impulso le ardía como una fiebre. Entendió lo suficiente como para saber que si presionaba demasiado, ella desaparecería de nuevo. Y esta vez, tal vez nunca la encontraría. En cambio, comenzó con el poco terreno que podía reclamar. Se acercó a través de la clínica donde había visto a Chloe por primera vez, usando su influencia no como un arma, sino como un escudo. Se llamó a especialistas en silencio, se entregó nuevo equipo sin ceremonia, y su tratamiento se aceleró con una eficiencia que dejó a los médicos susurrando sobre el misterioso benefactor. Emily supo de inmediato que era él, y aunque nunca dijo gracias, no rechazó la ayuda. Ese silencio fue la apertura más pequeña, pero para Alexander fue una puerta lo suficientemente ancha como para pasar. Semanas más tarde, por un acuerdo que se produjo después de conversaciones tensas y largos silencios, Emily le permitió ver a Chloe en visitas cortas. Ella estableció reglas estrictas, siempre supervisadas, siempre en espacios familiares, nunca solos. La primera vez que entró en la pequeña sala de estar de su modesta casa, Alexander sintió que su pecho se contraía. Juguetes esparcidos por el suelo, libros de niños apilados de forma desigual en los estantes y dibujos con crayones brillantes colgados en el refrigerador. Este mundo estaba lejos del cristal y el mármol de su ático. Sin embargo, irradiaba calidez de una manera que su hogar nunca había tenido. Y luego Chloe apareció, agarrando un conejo de peluche, sus rizos rubios rebotando mientras se asomaba por detrás de las piernas de su madre. Sus ojos se fijaron en los de él, con el mismo azul penetrante que veía en el espejo cada mañana, y sintió que sus rodillas se debilitaban. Quiso dejarse caer al suelo de inmediato para decirle quién era, pero recordó la advertencia de Emily. No la abrumes. Así que en su lugar se arrodilló con cuidado, manteniendo su voz suave. «Hola, Chloe», dijo, su tono más gentil de lo que había sido en una sala de juntas. «Es un placer conocerte». Chloe parpadeó ante él, su pequeña frente se arrugó en concentración, y luego se agachó detrás de Emily. El rechazo fue silencioso pero agudo, y Alexander lo sintió como un cuchillo, pero se quedó allí en la alfombra, esperando, hablando no para llenar el silencio, sino para mostrarle que no se iría. Lentamente, en las siguientes visitas, comenzó a ganarse fragmentos de su atención. Aprendió que a ella le encantaba dibujar, así que le trajo blocs de dibujo y cajas de lápices de colores. No costosos kits de arte, sino el mismo tipo de crayones que ella ya usaba, porque Emily le advirtió
que cualquier cosa demasiado lujosa asustaría a la niña. Aprendió que a Chloe le encantaban los cuentos, así que practicó leyendo cuentos de hadas por la noche, solo en su ático, tropezando con las palabras caprichosas, hasta que pudo contarlas sin dudarlo. El avance llegó una tarde lluviosa, cuando la luz parpadeó en la casa de Emily. La tormenta sacudió las ventanas y Chloe se asustó, agarrando su conejo con fuerza. Alexander se sentó en el suelo con ella, sacando una linterna de su bolsillo, un hábito práctico de años de viaje, y formó formas de sombras tontas en la pared. Al principio, Chloe solo miraba, con los ojos muy abiertos, pero cuando formó un conejo para que coincidiera con su juguete, se rió, el sonido brillante e inocente. Esa risa lo inundó como una absolución. Por primera vez, se arrastró a su regazo sin dudarlo, señalando la pared y exigiendo más sombras. El corazón de Alexander se rompió y sanó en el mismo instante. Él la envolvió en sus brazos con cuidado, aterrorizado de que ella pudiera escaparse, y le susurró promesas que ella era demasiado joven para entender, pero que él sentía con cada fibra de su ser. Emily se paró en la puerta, con los brazos cruzados, su expresión indescifrable. Podía ver el conflicto en sus ojos, los años de traición en guerra contra la evidencia frente a ella. Ella había criado a Chloe sola, sacrificado todo para protegerla, y ahora veía al hombre que una vez la había destruido sostener a su hija como si fuera lo más preciado del mundo. Parte de ella todavía quería empujarlo, recordarle las noches que había llorado sola, pero otra parte de ella, más tranquila y difícil de silenciar, veía algo diferente. Ya no era el hombre que se había burlado de su dolor. Era algo más crudo, algo más humilde. Esa noche, cuando la tormenta había pasado y Chloe estaba dormida, Emily le habló en voz baja y cautelosa. «Está empezando a confiar en ti. No rompas eso, Alexander. Si lo haces, nunca te dejaré acercarte a ella de nuevo». Él asintió, con la garganta tensa, y respondió simplemente, «No lo haré». Para Alexander, esas palabras no eran solo una promesa a Emily, sino un voto grabado en su propio ser. Había fallado antes, pero no fallaría ahora. Cada año perdido pesaba sobre él como una cadena. Pero estaba comenzando, pieza por pieza frágil, a construir algo nuevo. Un vínculo que no nacía del poder, sino de la persistencia, la paciencia y el amor. Y por primera vez en su vida, sintió que esto, no el imperio de acero y vidrio, era lo que realmente lo definía. Emily nunca había sido una mujer que confiara fácilmente, pero después de Alexander, había aprendido a protegerse con una especie de vigilancia que se sentía más como supervivencia que como elección. Había construido muros alrededor de su corazón por necesidad. Muros que la habían mantenido fuerte durante noches solitarias, a través de las fiebres de Chloe, a través de las facturas que se acumulaban cuando trabajaba turnos dobles solo para llegar a fin de mes. Durante años se dijo a sí misma que no lo necesitaba, que su hija no lo necesitaba, que el amor era una debilidad que destruía más de lo que daba. Y sin embargo, ahora, al ver a Chloe reír en los brazos de Alexander, esos muros comenzaron a temblar de maneras que ella no sabía cómo detener. Cada noche que él la visitaba, Emily se paraba lo suficientemente cerca como para intervenir, pero lo suficientemente lejos como para que su presencia fuera un recordatorio. Lo escuchaba tropezar con cuentos antes de dormir, lo veía intentar trenzar los rizos de Chloe con dedos más acostumbrados a firmar contratos que a atar cintas, y veía el silencioso asombro en sus ojos cada vez que Chloe se acercaba a él sin dudarlo. Esto la sacudía más de lo que quería admitir,
porque no podía reconciliar a este hombre con el que una vez había desestimado sus lágrimas como inconvenientes. Recordaba esa sonrisa burlona tan claramente como si hubiera sido ayer. La curva cruel de sus labios cuando le había dicho que estaba embarazada. Ese recuerdo era una cuchilla que llevaba adentro y la sacaba cada vez que su corazón comenzaba a ablandarse, cortando el pensamiento peligroso de que tal vez, solo tal vez, él había cambiado. Una noche, después de que Chloe se durmió, Emily se sentó en la pequeña mesa de la cocina mientras Alexander se quedaba en la sala de estar, recogiendo juguetes y poniéndolos ordenadamente en los estantes. La visión de él haciendo algo tan ordinario, tan doméstico, la inquietaba. Finalmente, habló, su voz más aguda de lo que pretendía. ¿Por qué estás realmente aquí, Alexander? ¿Es culpa? ¿Una actuación? ¿O estás tratando de controlar lo único que no hiciste antes? Él se detuvo, sus manos descansando sobre una muñeca que acababa de volver a colocar en el estante. Sus hombros se tensaron, pero cuando se giró hacia ella, su expresión no era de ira, sino de agotamiento. «Estoy aquí porque me perdí todo lo que importa», dijo en voz baja. «No puedo deshacer el pasado, Emily. No puedo quitar los años que la llevaste sola, o las noches que pasaste preguntándote cómo te las arreglarías. Pero puedo estar aquí ahora, no por control, no por las apariencias, solo para ser su padre. Y tal vez, si me lo permites, para demostrar que puedo ser más que el hombre que fui». Sus palabras rasparon sus defensas, dejándola inestable. Quiso gritarle, recordarle el dolor que había causado. Pero no podía ignorar la forma en que su voz se quebraba cuando hablaba de Chloe, la forma en que sus ojos, esos mismos ojos azules penetrantes que una vez la habían aterrorizado, ahora parecían despojados de toda arrogancia. Se cruzó de brazos sobre el pecho, luchando contra la atracción de emociones en las que no confiaba. «No puedes borrar lo que me hiciste», susurró con la garganta tensa. «No puedes entrar aquí y esperar que lo olvide». «No quiero que lo olvides», respondió, dando un paso más cerca, pero deteniéndose antes de tocarla. «Quiero que lo recuerdes. Quiero que recuerdes para que puedas ver la diferencia entre quién fui y quién estoy tratando de ser ahora. No merezco el perdón. Todavía no. Tal vez nunca. Pero Chloe se merece más que un padre que huyó de sus errores. Se merece a alguien que se quedó». Emily cerró los ojos, sus manos temblando en su regazo. Odiaba que una parte de ella quisiera creerle. Odiaba que su corazón se acelerara ante la idea de que Chloe creciera con un padre que la amaba en lugar de solo un extraño con sus ojos. Se dijo a sí misma que era peligroso, que dejarlo acercarse de nuevo podría destruir el mundo frágil que había construido. Pero luego pensó en la risa de Chloe cuando él la levantaba en el aire, la forma en que su hija se acurrucaba en su pecho, como si siempre hubiera pertenecido allí, y su resolución se debilitó. Esa noche, mucho después de que Alexander se fuera, Emily se paró en la puerta de la habitación de Chloe, viendo a su hija dormir. Los rizos de la pequeña se extendían por la almohada, sus labios se separaron en sueños pacíficos y Emily sintió el peso de una pregunta que ya no podía evitar. ¿Estaba protegiendo a Chloe al mantener a Alexander a distancia? ¿O la estaba privando de algo que necesitaba desesperadamente? La respuesta no era simple, y la aterrorizó, porque por primera vez en años, Emily se dio cuenta de que no solo estaba luchando por proteger a su hija, estaba luchando por proteger su propio corazón, que estaba peligrosamente cerca de amarlo de nuevo. Alexander siempre había creído que alejarse de su imperio era impensable,
que su presencia en cada reunión y en cada trato era lo que mantenía los cimientos de su empresa de desmoronarse. Sin embargo, a medida que las semanas se convertían en meses, se encontró a sí mismo alejándose de los rascacielos que una vez lo habían definido, y más cerca de la pequeña casa en la calle tranquila donde vivía Chloe. Al principio se dijo a sí mismo que podía manejar ambos, que podía seguir reinando sobre su imperio mientras se presentaba como padre, pero el equilibrio pronto se volvió imposible. Sentado en una sala de juntas, se sorprendía pensando si Chloe había comido su almuerzo en la escuela, o si se había acordado de traer su conejo de peluche a la siesta, y los detalles de los contratos de miles de millones de dólares se difuminaban hasta que parecían insignificantes en comparación con la inclinación de su sonrisa. Sus colegas notaron el cambio. Donde una vez había sido agudo y despiadado, ahora se distraía. Su teléfono lleno de fotos de dibujos de tiza y grabaciones de voz de Chloe leyendo sus primeras oraciones en voz alta. Cuando estalló una acalorada discusión durante la negociación de una fusión, se sorprendió a sí mismo preguntándose si se había acordado de comprar el tipo de crayones que ella había pedido. No era que su ambición hubiera muerto, era que la ambición ya no lo satisfacía. Se dio cuenta con un dolor en el pecho de que todo el poder que había acaparado no podía reemplazar la mirada en el rostro de Chloe cuando ella le pedía que la empujara más alto en el columpio. La elección se hizo clara una tarde de otoño cuando Chloe actuó en su recital de preescolar. Se paró en un pequeño escenario con otros niños, sus rizos recogidos con una cinta, su voz aguda y tentativa mientras recitaba una línea sobre las estrellas. Alexander se sentó en la audiencia, inusualmente nervioso, con las manos fuertemente entrelazadas, la garganta seca. Por un breve momento, Chloe buscó entre la multitud, sus ojos azules escudriñando con incertidumbre, hasta que aterrizaron en él. Cuando ella sonrió con alivio y levantó la mano en un pequeño saludo, Alexander sintió una oleada de orgullo tan feroz que casi lo hizo llorar. Entendió entonces que ninguna cantidad de dinero o aclamación podía compararse con ser la persona que su hija buscaba en una habitación llena de gente. Después del recital, cuando su teléfono vibró con otra llamada urgente de la junta, lo apagó sin dudarlo. Emily notó el gesto. Su ceja se levantó ligeramente con sorpresa, pero no dijo nada. Más tarde esa noche, mientras se sentaban en la mesa de la cocina, mientras Chloe coloreaba, Alexander confesó en voz baja que había renunciado a 2 juntas directivas importantes, renunciado a tratos que habrían duplicado su fortuna y colocado su empresa en manos de ejecutivos de confianza. Emily lo miró como si no estuviera segura de si creerle, con los brazos cruzados, los ojos agudos con sospecha. «¿Te alejaste de todo lo que construiste?», preguntó, su voz teñida de incredulidad. «Me alejé de lo que pensé que importaba», respondió en voz baja. «Puedo construir de nuevo, puedo ganar de nuevo, pero no puedo reconstruir el tiempo que ya perdí con ella. Cada día que me pierdo con Chloe se ha ido para siempre. No quiero despertar dentro de 10 años y darme cuenta de que me he perdido su infancia de la misma manera que me perdí los primeros 4 años». Emily lo estudió por un largo momento, buscando la arrogancia que una vez envenenaba cada palabra que pronunciaba, pero no estaba allí. En cambio, vio a un hombre que parecía cansado y crudo, despojado de la armadura de la riqueza. Alguien que se había visto obligado a confrontar el vacío de sus victorias. Una parte de ella quería protegerse dudando de él, para mantener su guardia alta.
pero otra parte no podía ignorar la sinceridad en su voz. Chloe, ajena a la pesada conversación, se subió al regazo de Alexander con su libro para colorear, parloteando sobre las estrellas que había dibujado. Él la envolvió en un brazo y escuchó con una paciencia que Emily nunca había visto en él antes. Al verlos, sintió los frágiles contornos de un futuro que nunca se había permitido imaginar. Uno donde su hija pudiera crecer con ambos padres presentes. Uno donde ella misma no tuviera que cargar con todo sola. La idea la aterrorizaba y la tentaba, porque aceptarla significaba arriesgar la posibilidad de un desengaño de nuevo. Esa noche, después de que Chloe se fue a la cama, Alexander salió al porche. Emily se unió a él de mala gana, con los brazos cruzados para protegerse del frío. Él se giró hacia ella, su expresión firme pero vulnerable. «No sé cómo arreglar todo lo que rompí», admitió, su voz baja. «Pero sé esto. Prefiero ser el hombre que comete errores tratando de amarte a ti y a Chloe, que el hombre que se esconde detrás del poder y finge que no le importa. Si me das la oportunidad, pasaré el resto de mi vida demostrándote eso». Emily no respondió de inmediato. Miró la calle oscura, su corazón atrapado entre la cautela y el anhelo. Recordó las noches en las que había abrazado a Chloe con fuerza, susurrando promesas de que nunca dejaría que nadie la lastimara, y se preguntó si confiar en Alexander de nuevo traicionaría esas promesas, o finalmente las cumpliría. Cuando finalmente lo miró, sus ojos se suavizaron lo suficiente como para hacerle creer que había esperanza. Ella no dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Y para Alexander Reed, que una vez había creído que el control era la única forma de vivir, esa pequeña vacilación era más valiosa que cualquier certeza. Fue el primer paso hacia un futuro que ya no se atrevía a soñar, pero que quería desesperadamente construir. El invierno se derritió en primavera, y con él llegó una tranquila transformación que nadie en la órbita de Alexander podría haber predicho. El hombre que una vez prosperó con horas interminables en oficinas de gran altura y midió su valía en números y contratos, ahora encontraba sus mayores victorias en los momentos más pequeños. Aprendió a levantarse temprano no para llamadas con inversores extranjeros, sino para hacer panqueques para Chloe, aunque eran irregulares y a veces quemados, y se reía cuando ella los declaraba los mejores del mundo de todos modos. Aprendió el ritmo de sus juegos favoritos, cómo trenzar sus rizos sin tirar demasiado, y cómo escuchar sus historias como si cada palabra fuera lo más importante que jamás había oído. Con cada día que pasaba, los muros que lo rodeaban se resquebrajaban, y la persona debajo, vulnerable, defectuosa y anhelante, comenzó a salir a la luz. Emily observó este cambio con un corazón dividido entre el miedo y el asombro. Al principio, se dijo a sí misma que era temporal, que la atención de Alexander inevitablemente volvería al reluciente imperio que había construido, y se preparó para el día en que desaparecería tan repentinamente como había llegado. Pero los días se convirtieron en meses, y él no se fue. Se perdía reuniones sin disculparse, ignoraba las llamadas telefónicas de socios que exigían su tiempo, y se volcaba en la vida tranquila que una vez lo habría avergonzado. Hubo momentos en que Emily se despertaba por la noche y lo encontraba sentado junto a la de Chloe, con la cabeza gacha, como si estuviera cuidando sus sueños. Y en esos momentos no veía al hombre despiadado del que una vez había huido, sino al padre que su hija merecía. El punto de inflexión llegó una noche de verano, cuando los tres fueron a la orilla del mar. Chloe corrió por la arena.
sus rizos volando al viento. Su risa se elevaba sobre las olas mientras trataba de perseguir a las gaviotas. Alexander la siguió, sus zapatos abandonados detrás de él, las mangas de su camisa enrolladas hasta los codos, y por una vez no parecía un hombre que cargaba el peso del mundo. Parecía un padre, sin aliento y vivo, cargando a su hija en sus brazos mientras ella chillaba de alegría. Emily se quedó atrás, sus pies descalzos hundiéndose en la arena, y sintió que algo dentro de ella se desmoronaba. Durante años había vivido en vigilancia, sobreviviendo solo con la fuerza. Pero en ese momento se permitió imaginar una vida en la que ya no tuviera que cargar con la carga ella, a sabela sola. Más tarde, mientras el sol se derretía en el horizonte, se sentaron juntos en la playa. Chloe se durmió entre ellos, su pequeño cuerpo acurrucado contra el pecho de Alexander, y el silencio de las olas los envolvió. Durante un largo rato no dijeron nada, pero el silencio ya no era hostil. Era un espacio lleno de posibilidades. Alexander miró a Emily, su expresión sin reservas, y finalmente dijo palabras que había contenido durante meses. «La amo más de lo que pensé que podría amar cualquier cosa», susurró, su voz áspera. «Y te amo a ti, Emily. Sé que no lo merezco, no después de todo. Pero si queda alguna oportunidad, alguna posibilidad, quiero construir una vida contigo. No la que pensé que quería hace años, sino esta, aquí, contigo y con ella». Emily sintió que las lágrimas le picaban los ojos, no por dolor, sino por el abrumador peso del momento. Pensó en las noches que había pasado sola, en el miedo que la había llevado a irse, en la ira que la había llevado a través de los años de silencio, y luego pensó en Chloe, que merecía un padre que se quedara. Pensó en el hombre que tenía delante, no en el arrogante director ejecutivo que una vez se había reído de su vulnerabilidad, sino en el hombre que ahora llevaba a su hija como si fuera lo más preciado del mundo. Lentamente, con una respiración que se sintió como rendición y fuerza, extendió la mano hacia la de él. «Si le rompes el corazón, nunca te perdonaré», dijo en voz baja. «Pero creo que puede ser el hombre que ella necesita, y tal vez el hombre que una vez esperé que pudiera ser». En ese momento frágil, el mundo cambió. El dolor del pasado no se desvaneció, pero ya no los definía. Habían caminado a través del fuego, el silencio y el arrepentimiento, y de alguna manera se habían encontrado aquí, en la orilla, juntos de nuevo. A medida que la última luz del día se deslizaba hacia el mar, Alexander le dio un beso en la frente a Chloe, y luego miró a Emily con ojos que no tenían arrogancia, solo devoción. Y Emily, por primera vez en años, se permitió creer en un futuro que no estaba formado por el miedo, sino por el amor. Cuando regresaron a casa, la vida que comenzaron a construir no era grandiosa ni extraordinaria. Era simple, llena de cenas familiares, rutinas para dormir y pequeñas alegrías cosidas en días ordinarios. Pero para Alexander Reed, el hombre que una vez pensó que el amor era una debilidad, era más poderoso que cualquier imperio que hubiera gobernado. Había perdido años, pero se le había dado una segunda oportunidad, y esta vez se aferró a ella con ambas manos, decidido a no soltarla nunca.